Dios te bendiga en esta noche. Hoy el Señor quiere hablarte una palabra para tu vida. Hoy el Espíritu Santo tiene preparado un mensaje para tu vida. Pero yo quiero comenzar esta prédica mandando un saludo a mi hermana Jimena y a mis otros dos hermanos que están en Chiapas. Que Dios los bendiga a donde ellos están y que el Señor siempre guíe cada uno de sus pasos. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón compartirte el día de hoy es un Dios intencional. Esa es la prédica que el Señor ha puesto en mi corazón compartirte el día de hoy. A mí me gustaría que, como siempre te digo, pongas atención a cada parte de la enseñanza que se va a estar compartiendo, porque hoy el Señor te va a hablar de una forma poderosa. Entonces, a mí me gustaría que si tienes una Biblia, tú busques el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 10. Pero si no tienes una, como siempre te digo, me conformo con que pongas atención. Libro de Jeremías capítulo 17, versículo 10. Y dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, esa parte que acabamos de leer, la Biblia nos dice que el Señor es el que escudriña nuestro corazón, el que conoce cada una de las intenciones con las cuales nosotros hacemos las cosas. Esta prédica el Señor la puso en mi corazón hace ya algunos días. Yo quiero contarte que hace ya algunos días, cuando estaba a punto de pagar la renta de la moto de la cual yo trabajo, me acuerdo que yo no completaba el pago para dárselo a la persona que es dueña de la moto. Entonces yo me acuerdo que yo me estaba paseando por los fraccionamientos, tratando de levantar pasaje, y solamente me faltaban 100 pesos para poder pagar la renta de mi moto. Entonces me acuerdo que yo levanté a una familia en uno de los tianguis de aquí de la ciudad. Me acuerdo que yo los llevé a su destino, pero aún me faltaban 60 pesos para poder juntar mi cuota del día. Así me estoy explicando. Entonces tuve que irme a otro fraccionamiento que está al lado del que yo estaba trabajando. Y cuando yo estaba entrando al fondo de este fraccionamiento, hubo una muchacha que me hizo la parada. Yo me levanté, pues yo me estacioné y la llevé a su lugar de destino. Entonces, con este pasaje donde yo llevé a esta muchacha, yo terminé de completar el pago que tenía que hacer ese día de mi moto. ¿Sí me estoy explicando? Lo más impactante acá es que cuando yo llevo a esta muchacha vivía al lado casi de la persona que es la dueña de la moto que yo estoy trabajando, de mi patrón, pues. Entonces a mí me sorprendió ese detalle, porque yo sé, como siempre te he dicho, que Dios está hasta en las pequeñas cosas, que Dios está hasta en los detalles. Entonces a mí me sorprendió que este último pasaje que yo levanté en mi mototaxi me llevó al lugar donde yo tenía que ir después de haberla dejado en su lugar de destino a ella. O sea, me impactó, pues, porque yo tenía pensado, después de dejarla a ella en su lugar de destino, irle a pagar a esta persona. Pero lo impactante acá es que esta persona vivía al lado de la persona que es la dueña de la moto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, después de eso que te estoy contando, yo fui a hacer base en una de las tiendas que nosotros podemos hacer base. Y estando yo pues sentado dentro de la moto, me acuerdo que uno de mis compañeros se levantó a saludarme y empezamos a platicar. Entonces yo me di cuenta que este joven era una persona centrada. Yo me di cuenta que este muchacho era una persona que tenía entendimiento por la forma en cómo me estaba hablando. Entonces él solito empezó a decirme, porque me imagino que le generé confianza. Y este joven me dice, fíjate, dice, que hace algunos días, dice, yo estaba a punto, me faltaba tal cantidad para poder completar mis pagos de mi moto, dice. Entonces dice,
yo levanté mi último pasaje, mis últimos 2, mis últimos 3 pasajes, dice. Y cuando yo llevé el último pasaje, dice, este pasaje de esta persona que yo llevé por última vez, la última persona que llevé, vivía al lado de mi casa, dice. Y me dice que él se sorprendió, dice, porque él es una persona que cree en Dios, dice. Yo soy una persona de él que cree en Dios, dice. Y a mí me sorprendió ese detalle, dice. Y me dijo estas palabras, hasta pareciera, dice, que Dios, dice, es el que está siempre en todo, dice. Entonces, cuando él me estaba contando todo esto, yo me quedé pensando y me asombré, porque por lo que te comenté al principio, por el testimonio que te conté al principio, pues. Entonces, después de escuchar a este muchacho, me di cuenta que no era casualidad lo que me había pasado, que no era un accidente lo que me había pasado, sino que era un propósito de Dios, sino que era una intención de parte de Dios a mi vida y a la vida de este muchacho, que le pasó casi la misma experiencia que yo tuve que pasar. Entonces este muchacho me estaba hablándome de Dios. Entonces yo no le dije que era cristiano, yo no le dije que yo predico, yo no le dije nada, yo solamente estaba escuchando lo que este muchacho me estaba diciendo. Y él me decía esto, que Dios está en todo. Aún hasta en las cosas que nosotros lo vemos como cosas que no tienen sentido. Aún en las cosas que parecen que no tienen sentido ni importancia en nuestras vidas. Y quiero decirte que el Señor es intencional en tu vida. Yo quiero decirte que el Señor siempre ha sido y siempre será intencional en tu vida, porque tú eres una persona que le importa. Tú eres una persona que Él tiene un propósito y un plan original contigo. Es por eso que el Señor siempre va a tener detalles con nosotros. Me acuerdo que por mucho tiempo yo en algún tiempo me enojé con Dios, yo en algún tiempo me ofendí con Dios por cosas que yo tuve que pasar en el pasado. Y recuerdo que en una ocasión, yo en mi mente frustrada, en mi mente mundana, en mi mente ignorante, es la palabra correcta, yo pensé que saliéndome del camino de Dios, que apartándome del propósito de Dios y saliéndome de su camino, de su iglesia, yo iba a frustrar el plan de Dios que Él tenía conmigo. Pero de esa forma yo estaba ignorando uno de los atributos del Señor, que el Señor es omnisciente. Si me estoy explicando. Uno de los atributos del Señor es que el Señor es un Dios omnisciente. Dios tiene como atributo la omnisciencia. Dios lo sabe todo. Entonces, así como yo en algún momento pensé en querer tumbar los planes de Dios al apartarme de su propósito que Él tenía conmigo, lo más probable es que como Dios ya lo sabe todo, Dios ya sabía que me iba a apartar. Dios ya sabía que le iba a dar la espalda a Él. Entonces a Dios Dios no lo tomó como algo que nos sorprendiera, porque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios lo puede todo. El Señor no conoce la palabra frustración, el Señor no conoce la palabra impotencia, el Señor no conoce la palabra imposible, el Señor no conoce la palabra derrota, porque nunca ha perdido una batalla. ¿Sí me estoy explicando? Dios está hasta en los detalles. El Señor Jesucristo está hasta en los pequeños detalles de tu vida, donde pareciese que Dios no se fija. Por eso que la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres, porque el Señor sí se fija la actitud que nosotros tomamos. Hay personas que a ti y a mí nos rodean. Escucha esto, escuche una cosa. Hay personas que a ti y a mí nos rodean, que no tienen las mejores intenciones contigo y conmigo, que no tienen la más mínima intención de desearnos lo bueno, no tienen la más mínima intención de ser de suma o de beneficio para nuestras vidas. Al contrario, solamente pueden llegar a juntarse o a relacionarse contigo y conmigo solamente para sacar un beneficio, solamente porque les conviene hacerse amigo tuyo, porque les conviene juntarse contigo, porque les conviene tener algo
que ellos quieren tener y que tú tienes, que tú y yo podemos tener. ¿Sí me estoy explicando? Ese es. Nosotros, si Dios es intencional, obviamente que nosotros también lo somos. Hay gente que se acerca a ti, pero realmente no nos estima, pero realmente no tiene ni la más mínima intención de hacer algo bueno por nosotros. Al contrario, solo desea servirse de nosotros, solo desea sacar provecho de nosotros, solo desea ganar algo juntándose o conectándose con nosotros. Si me estoy explicando lo que el Señor te quiere hablar. Hoy el Señor te dice, o más bien hoy el Señor te pregunta, ¿cuál es tu intención cuando predicas mi palabra? ¿Cuál es tu intención cuando te paras en el altar a ministrar las alabanzas para mí? ¿Cuál es tu intención al orar por alguna situación determinada en tu vida? ¿Cuál es nuestra intención en verdad sirviéndole a Dios? ¿En verdad le queremos servir por lo que Él es? ¿O solamente le estamos sirviendo por lo que Él nos puede dar? Solamente le estamos sirviendo por lo que Él nos puede generar. El Señor ama cuando una persona, cuando un hijo, cuando una hija de Él se acerca a Él con una intención correcta, sin ninguna doble intención. Dios ama cuando sus hijos se acercan a Él porque quieren conocerlo, porque quieren relacionarse con Él, porque quieren ser uno con Él. Dios ama cuando sus hijos y cuando el ser humano se acerca a Él para tratar de hacer una amistad con su presencia. Pero a Dios no le agrada, o Dios ve con malos ojos cuando nosotros nos acercamos para sacar un provecho solamente. Si me estoy explicando lo que Dios te quiere hablar. Hace algún tiempo en una de las prédicas del amigo donde me tocó predicar, Dios te decía que así se siente Dios cada vez que nosotros lo buscamos solamente por los beneficios que Él nos da, solamente por las bendiciones que Él nos puede dar. Dios se fija en las intenciones por las cuales tú haces las cosas. Dios se fija incluso en la actitud que tú y yo tomamos cada vez que estamos trabajando para una persona en este mundo que no le sirve a Él. Ese trabajo secular donde tú estás, el Señor también está en ese asunto. ¿Qué actitud tomas en ese trabajo donde tú estás laborando? ¿Qué actitud tú tomas cuando estás bajo la autoridad de otra persona que no le está sirviendo a Dios? Dios también se fija en eso. Dios también se fija en eso. Porque Dios es un Dios intencional. Dios es un Dios de propósito. Hay personas que están viendo esta prédica y el Señor me hace sentir lo que voy a decir a continuación. Hay personas que están viendo esta prédica que fueron producto de abuso, que fueron producto de una violación y por esa razón no se sentían dignos, por esa razón no se sentían amados, por esa razón se sentían rechazados. Incluso por esa razón muchos de sus padres y sus madres hacían diferencia entre ellos y sus hermanos. Y ellos se daban cuenta porque no solamente eran las palabras, no solamente eran las acciones, sino que era la actitud que sus papás y sus mamás tomaban para con ellos. Sí, hay hombres y mujeres que están viendo esta prédica, que sufrieron de primera mano, que es lo que se siente que tu padre y tu madre prefiera más a tu hermano y a tu hermana que a ti. Sí, me estoy explicando. Hoy el Espíritu Santo está hablando acá. Hoy el Espíritu del Señor te está hablando de una forma poderosa, porque para eso te trajo este en vivo, para eso te trajo esta prédica. Ese era el propósito de que tú entraras a ver esta palabra. Si tú eres una persona que todo el tiempo ha tenido que lidiar con el menosprecio de sus padres, con el menosprecio de tus amigos, con el menosprecio de tus familiares, hoy el Señor te dice que lo que otros piensen de ti, que lo que otros digan de ti no te define, que lo que otras personas crean de ti no te define. Lo que te define a ti y a mí es lo que Dios diga de ti, es lo que Dios piense de ti, es lo que Dios depositó en ti. ¿Sí
¿Sí me estoy explicando? Dios es un Dios intencional. Si tú eres una persona que fue producto de una violación, si tú eres una persona que fue producto de un abuso, tú no eres un accidente. Tú no eres un error. Tú eres un propósito del Padre. Tú eres un propósito del Todopoderoso. Tú eres un propósito del Dios Altísimo. Tú estás aquí en este mundo porque al Señor le plació que tú existiese. Y la razón por la cual tú y yo estamos vivos todavía es porque tú y yo nacimos para adorar a Dios. Nacimos para exaltar el nombre de Dios. Nacimos para glorificar a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras buenas obras. Pero sobre todas las cosas, hablándole a otros de lo que Jesús puede hacer en las personas. ¿Sí me estoy explicando? Es por eso que se dice que la traición no viene de las personas que están lejos de ti, de mí. La traición casi siempre viene por las personas que son nuestros amigos, que son nuestros familiares, que son nuestros conocidos. ¿Sí me estoy explicando? Tú y yo debemos ser intencionales, pero no solamente debemos ser intencionales, debemos tener buenas intenciones al hacer las cosas. Vivimos en un mundo que es convenenciero. Vivimos en un mundo que si no sacan provecho de algo, ellos no tienden a juntarse con las personas. Ellos no socializan con la gente, sino logran algo a cambio. Pero tú y yo hemos sido puestos por Dios en este tiempo para demostrar que ganemos o no ganemos nada, nosotros vamos a hacer la diferencia para el reino de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Cada vez que tú y yo vamos a la iglesia para que el Señor produzca sanidad en tu cuerpo y en el mío, somos como aquellas personas que nos rodean que tienen malas intenciones con nosotros. Cada vez que tú y yo vamos a la iglesia para que solamente nos transforme Dios, somos como aquellas personas que buscan un beneficio personal de nosotros. Cada vez que tú y yo estamos en la iglesia y buscamos que el Señor traiga de vuelta a nuestra familia o contraiga a nuestra familia a su camino, pero esa solamente es nuestra intención, somos como aquellas personas que buscan la primera oportunidad para traicionarnos. ¿Sí me estoy explicando? Sin querer o por ignorancia, a veces le hacemos al Señor lo que otros nos hacen a nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Escuche una cosa, sin querer le hacemos a Dios lo que otros nos han hecho a nosotros. ¿Sí me explico? Hace algunos tiempos yo aquí en Facebook, la gente que tiene tiempo en mi perfil no me va a dejar mentir. A mí me tocó contarles ahí en Facebook el día que yo me quedé a dormir en la casa de mi mamá. Me acuerdo que en esa ocasión yo soñé que una serpiente, que una víbora entraba a la casa de mi mamá. Y esta víbora entraba a la casa de mi mamá y mi mamá me hablaba para que yo la matara. Entonces eso era un sueño, yo estaba soñando todo eso. Yo me levanto de este sueño y yo se lo cuento a mi esposa. Y cuando yo se lo estoy contando a mi esposa, la niña más grande lo escuchó también. Quiero que pongas atención acá, porque hoy el Señor te va a hablar. Entonces, mientras yo le estaba contando cómo en mi sueño la víbora entró a la casa de mi mamá y que mi mamá me gritaba para que yo saliera a matarla, yo se lo estaba contando a mi esposa. Me levanté y se lo empecé a contar a mi esposa y la niña lo estaba escuchando. Entonces, mientras estaba pasando todo eso, no pasó mi hermano ni 20 minutos. No pasó ni siquiera 20 minutos cuando ese sueño se cumplió. La serpiente, la víbora, entró a la casa de mi mamá y cuando mi mamá me habló, yo salí, pero el perro, su perrito, que ella tiene un perro grande, ya lo había matado. ¿Sí me estoy explicando? Hay sueños que vienen de Dios. Hay sueños que vienen de parte del diablo y sueños que vienen de parte de nuestra conciencia. Pero cuando los sueños vienen de parte de Dios, siempre se van a cumplir.
Ahora, que el sueño sea de parte de Dios no necesariamente significa que se va a cumplir inmediatamente. A veces va a tardar años, a veces puede tardar meses, o a veces puede cumplirse incluso el mismo día que tú lo soñaste. Fíjate cómo Dios es intencional con nosotros, porque Dios me enseñó esto, Dios me mostró esto, para que yo estuviera preparado para que cuando este sueño pasase, para que yo estuviera alerta, para que yo estuviera velando cuando este evento pasara, cuando esto sucediera. Lo que yo no pensé es que esto iba a pasar tan pronto, lo que yo no pensé es que esto iba a pasar casi instantáneamente. ¿Sí me estoy explicando? Dios es intencional con todo lo que pasa. Dios es intencional con todo lo que permite en tu vida y en la mía. O sea, sé que si Dios es intencional con todo lo que nosotros pasamos o que nos permite pasar a veces, Dios es intencional cuando te habla. Pero también Dios es intencional cuando no te habla y se queda callado. Cuando Dios guarda silencio en tu vida y en la mía, es doloroso, es triste, es frustrante. Tratar de buscar una respuesta del Señor y que esta respuesta no venga. Tratar de buscar esta contestación de parte del Señor, esta respuesta del Padre, y que esta respuesta no venga, sino que venga solamente un eco. Así como le pasó al profeta Elías cuando se fue a esa cueva, que dice que venía un terremoto, venía una tempestad, pero que el Señor no estaba en el terremoto, el Señor no estaba en la tempestad. Cuando vino el silbo apacible del Señor, y se le había caído, se encontraba el Señor oculto en ese silbo apacible que estaba pasando en esa cueva o afuera de esa cueva donde estaba el profeta Elías. Dios es intencional. Dios tiene un propósito cuando te habla, cuando te responde tus oraciones, cuando responde a lo que le preguntas. Pero Dios también tiene una intención cuando se queda callado. Y yo te he enseñado aquí, que casi siempre cuando el Señor se queda callado en tu vida y en la mía, es porque está formando algo, es porque está trabajando en algo, es porque está preparando algo que no se puede mostrar a los ojos de los hombres hasta que el Señor lo haya terminado. El niño o los bebés son formados, se forman durante 9 meses en el vientre de la madre. Y durante esos 9 meses los padres y las madres no pueden ver el aspecto de sus hijos. No pueden ver qué color de ojos va a tener sus hijos. No pueden ver nada del aspecto físico de su hijo. Pero después de 9 meses, estos papás van a tener el privilegio de ver cómo va a ser físicamente su hijo. Ellos tienen que esperar 9 meses porque Dios está formando un precioso bebé en el vientre de esa mamá. Dios trabaja de esa forma. Cuando el bebé ya está listo para ser mostrado a los hombres, Dios le permite a este niño que nazca. Cuando Dios se queda callado, cuando Dios guarda silencio, es porque está formando algo en tu vida y en la mía. El silencio de Dios no siempre significa que es un abandono. El silencio de Dios no siempre significa que Él ya te dio la espalda, como nosotros lo hacemos, no. El silencio de Dios a veces significa que Él está trabajando en tu vida, que Él está trabajando a tu favor, que Él está trabajando a tus familiares, que Él está trabajando a tu cónyuge, que Él está trabajando para sacar el mejor diamante que hay en ti, que Él está trabajando para formar su carácter en tu vida y en la mía. ¿Sí me estoy explicando? Dios es intencional. Dios es intencional. Hace algún tiempo también, yo recuerdo que yo me encontraba orando aquí en mi casa con mi esposa. Nosotros dos nos encontrábamos orando, nos encontrábamos buscando el rostro del Señor. Y recuerdo claramente cómo escuché una voz en mi mente y en mi corazón que me dijo: Adrián, ora para que Dios te regale una casa. Ora para que Dios te dé una casa. Y a mí me sorprendió porque yo tenía pensado orar por una persona que es conocida mía primero antes de empezar a orar por cosas mías o por algo que yo necesitase. Yo siempre oro por otras personas. Yo siempre le doy prioridad a orar por otras personas que por mí mismo cuando voy delante del Señor.
¿Sí me estoy explicando? Entonces yo me acuerdo que el Señor me dijo, ora primero para que yo te dé una casa, me dice el Señor. Yo empecé a orar por eso en ese instante. A los pocos días, mi hermano, el dueño de la casa donde nosotros estamos rentando nos avisó que iba a traspasar su casa y que nos iba a dar un tiempo para que nosotros buscásemos dónde irnos a vivir. ¿Sí me estoy explicando? Ahí entendí que por eso Dios había puesto en mi corazón orar por una casa para que nosotros viviésemos en otro lado de él. ¿Sí me explico? No menosprecies la voz de Dios. No menosprecies tus pensamientos. Cuando hay pensamientos que vienen de parte de Dios, cuando hay intenciones que nacen en tu corazón que vienen de parte del Padre, cuando hay deseos que nacen en tu corazón que vienen del Señor Jesucristo, no lo menosprecies. Así como hay malos pensamientos, así como a veces hay en nosotros malos deseos, así como hay en nosotros malas intenciones, también hay buenas intenciones que Dios pone en tu corazón. Hay personas que están viendo esta prédica, las cuales el Señor les ha puesto el deseo de orar, el deseo de salir a predicar a las calles, el deseo de compartir el Evangelio en su trabajo, el deseo de hacer algo para su obra, pero no lo han hecho. Porque llegaron a pensar que era su carne que los hacía sentir eso, que era su ego que los hacía sentir eso, que era su egoísmo y su orgullo que los hacía sentir eso. Pero hoy el Señor te dice, esas ganas de compartir mi palabra te la he puesto yo. Esas ganas de orar por los enfermos te las puse yo. Hay personas las cuales el Señor ya les ha dicho en su mente y en su corazón, ora por los enfermos, porque voy a empezar a sanar a los enfermos a través de tus manos. ¿Sí me estoy explicando? Voy a empezar a sanar a los enfermos a través de tus manos, a través de tus oraciones. Pero ellos no lo han hecho, porque han dudado. Porque a veces es de ser humano dudar también. A veces, aunque nosotros le servimos a Dios, la incredulidad nos viene a visitar. ¿Sí me estoy explicando? Somos personas de fe. Somos personas que le servimos a Dios. Pero a veces la incredulidad busca un lugar en tu vida y en la mía para tratar de desviar nuestra atención, para tratar de desviar nuestra mirada del lugar donde se encuentra el Señor. ¿Sí me estoy explicando? Dios es intencional. Así que tú puedes pecar lo que quieras, puedes apartarte de Dios lo que quieras, puedes darle la espalda a Dios como tú quieras, puedes irte al mundo y perderte y revolcarte en el pecado todo lo que quieras, pero aún así te dice el Señor, yo voy a cumplir mi propósito que tengo contigo, yo voy a ejercer ese ministerio que tengo contigo usándote a ti. Porque irrevocables son los dones. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El ministerio. Los dones que Dios a ti y a mí nos ha dado. Él no nos los quita, dice la palabra. Son irrevocables. ¿Sí me estoy explicando? A mí me gustaría que usted fuese conmigo al Salmo 139, por favor, Salmo 139. 139, capítulo 16, Salmo 139, versículo 16. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué significa esto? Que Dios ya conoce tu historia. Dios ya conoce tu historia. Dios ya conoce cómo va a terminar tu historia. Dios ya conoce cómo va a acabar tu vida. Dios ya conoce las decisiones que vamos a tomar. Dios lo sabe todo. Porque uno de sus atributos es la omnisciencia. Es el que todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Sí me estoy explicando? Que dice el salmista en esta parte de la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Sí me estoy explicando?
La palabra de Dios es para nosotros ese manual de vida que necesitamos para enderezar nuestros caminos, que necesitamos para renovar nuestra mente, que necesitamos para cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de dirigirnos con otras personas. La Biblia es ese manual de vida cuando nosotros estamos fallando en cosas que a Dios no le agradan. Dios es intencional. Y si Dios es intencional, Dios sabe por qué permitió que esa enfermedad te visitara. Dios sabe por qué permitió que esa enfermedad no sanara fácilmente. Dios sabe por qué esa enfermedad tiene años y aún no te ha sanado, porque Dios es intencional. Dios no produjo la enfermedad que nos pudo haber tocado a nosotros. Dios nos produjo la desgracia que nos pudo haber pasado a nosotros, pero Dios sí lo permitió, por un propósito, por una intención original. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hay varias partes en los evangelios que nos enseñan que los fariseos, que los líderes religiosos de aquel tiempo se le acercaban para tentarle y empezaban a hacerle preguntas al maestro, empezaban a hacerle preguntas al Señor, no porque quisieran aprender, no porque lo respetaran, sino porque buscaban algo que saliera de su boca para poder acusarle, algo erróneo que saliera de la boca del Señor para poder señalarlo, para poder juzgarlo. Y en una ocasión, recuerdo que no sé si mal recuerdo, creo que querían apedrear al Señor y el Señor les preguntó, dice, muchas buenas obras hice, dice, ¿por cuál de todas estas buenas obras me van a apedrear? Dice. Entonces estos fariseos le dijeron, dice, por buenas obras no te vamos a apedrear, dice. ¿Sí me estoy explicando? La gente se acercaba al Señor no porque quisiera su salvación, sino porque buscaban sacarle un milagro al Señor, sino porque tenían hambre, sino porque buscaban saciar su hambre, dice la Biblia también. ¿Sí me estoy explicando? A Jesucristo lo seguían las multitudes, los simpatizantes, los visitantes, pero los creyentes, pero a Jesús también lo seguían sus discípulos. Y Jesús solamente se invirtió en sus discípulos porque sabía que las demás personas que estaban escuchando el sermón que él daba, que estaban escuchando sus prédicas, no tenían ni la más mínima intención de hacerse sus discípulos, no tenían ni la más mínima intención de cumplir las leyes del Señor, sino que solamente querían el beneficio del Señor. Solamente querían un milagro, una sanidad, una restauración, una transformación, una sanidad, una liberación. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuál es tu intención? Si tú eres una persona que hace las cosas con doble intención, hoy el Señor te dice que seas genuino. Hoy el Señor te dice que hagas las cosas con una intención correcta. ¿Sí me explico? Cuando pienses que tú puedes alterar el plan de Dios, quiero que recuerdes que el Señor lo sabe todo. Quiero que recuerdes que el Señor tiene un propósito contigo, que Dios tiene una intención contigo. Pero Dios, aún con todo eso, no te va a obligar a que tú lo cumplas. En el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, se va a cumplir lo que Dios te mandó a hacer. Porque va a llegar a tu vida la convicción de que para eso naciste. Porque va a llegar a tu vida la convicción de que esa es la razón por la cual aún estás vivo. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que ir a la casa del Señor a buscarlo porque queremos conocerlo más. Tenemos que ir a la casa del Señor a buscarlo porque queremos conocer al que bendice y no solamente por las bendiciones. Hoy el Espíritu Santo está acá. Hoy el Espíritu Santo está acá y te está hablando de una forma poderosa. Te está hablando de una forma
Y yo sé que hay personas que hacían las cosas con otra intención mala y perversa. Pero hoy el Señor va a purificar los corazones de las personas que han estado viendo esta prédica desde el principio hasta el fin. Hoy el Espíritu Santo me ha dicho que va a purificar el corazón de las personas, de sus hijas, de sus hijos, de los creyentes, de los no creyentes, de los simpatizantes que están viendo este video. Hoy Dios va a transformar el corazón de las personas. La Biblia nos enseña que Dios nos quitaría el corazón de piedra y nos daría uno de carne. Que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón para que nada ni nadie nos pueda llenar. La Biblia nos enseña que Dios haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hay personas que estaban enojadas con Dios. Hay personas que durante tanto tiempo han estado apartadas del Señor. Pero hoy con esta prédica, esa fracturación que se encontraba entre ti y el Señor se va a romper. Y Dios va a restaurar tu ministerio. Dios te va a devolver tu ministerio. Dios te va a devolver el propósito por el cual existe. Dios te va a devolver todo lo que habías perdido, lo que el diablo te había robado. Porque la intención número uno de Dios es darte las cosas. Darte esas cosas que Él mismo te ha hecho sentir que tú anhelas. Tal y como me pasó a mí, el día que yo estaba orando y Dios puso en mi corazón orar por esa casa. ¿Sí me estoy explicando? El Señor va a empezar a traer confirmación a tu vida. El Señor va a empezar a traer señales a tu vida de que los pensamientos que están viniendo a tu mente son de parte de Él. Que los pensamientos que están viniendo a tu mente son pensamientos que el mismo Padre está produciendo dentro de ti. ¿Sí me explico? Y el Espíritu Santo está acá. ¿Con qué intención le está sirviendo al Señor? ¿Con qué intención le está sirviendo al Señor? ¿Lo haces de verdad para Dios? ¿Lo haces en verdad para agradarle a Dios? ¿O lo haces para agradar a las autoridades de la iglesia? ¿O lo haces para agradar a los hombres? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención en pararte en un púlpito a predicar lo que Dios te mandó a hacer? ¿Verdad? Que Dios se glorifique. ¿Cuál es tu intención en relacionarse con esas personas que no le agradan? Hay personas que se relacionan o que tienen que hacer amistad con otras personas que no le agradan a esta persona, pero tiene que juntarse con ellos para que estas personas no se metan con ellos, para que estas personas no lo estén molestando, para que estas personas no le estén haciendo la vida de cuadrito, para que estas personas no las estén ridiculizando. Sí, hay gente que solamente se lleva con otras porque sabe que si no se lleva con esas personas le hacen la vida imposible. Ahora sí que como dice ese dicho mundano, si no puedes con el enemigo, únete a él, dice ese dicho mundano. Que no te sorprenda cómo es la gente, porque la gente siempre te va a decepcionar. La gente siempre te va a fallar. El hombre siempre te va a dar la espalda. Y casi siempre cuando tú esperas lo mejor de la gente casi siempre te va a traicionar. Aunque todavía hay personas que valen la pena, todavía hay personas que son genuinas, todavía hay personas que en verdad tienen buenas intenciones. Desgraciadamente la mayoría de personas no. ¿Sí me estoy explicando? Si tú eres como esta persona que estaba yo dando el ejemplo, que te juntas con ese grupo de personas por miedo a que te hagan daño, a que te hagan la vida imposible y por eso te llevas con ellos, hoy el Señor te dice que Él mismo va a dar la cara, que Él mismo te va a defender, que Él mismo va a hacer justicia de las injusticias que te han hecho. Dice el Señor, ¿tú crees que yo no veo todas las injusticias que te hacen a ti? ¿Tú crees que yo no veo todo lo malo que te hacen a ti? Dios es bueno. Dios siempre será bueno. Pero Dios siempre tiene un lapso de tiempo para antes de actuar. Dios siempre espera un lapso de años antes de tomar una decisión o de actuar. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Hay mucha gente que no ha sido consumida por el Señor porque Dios ha alargado su misericordia. Hay gente mala y perversa que se levanta contra ti, contra mí, que no les ha pasado nada. Porque muchas de esas personas tienen grandes propósitos con el Señor. Porque muchas de esas personas
tiene grandes ministerios con Dios. ¿Sí me explico? Cuando Dios tiene un gran propósito o un gran ministerio con un hombre o una mujer, Dios siempre va a alargar su misericordia. Dios siempre va a alargar su misericordia. Dios siempre va a dar un lapso de tiempo más grande de misericordia, porque quiere que esta persona se arrepienta antes de consumirla. Porque quiere que esta persona se arrepienta antes de enjuiciarla. Dios no enjuicia a la gente nada más por enjuiciar. Cuando Dios enjuicia a alguien, cuando Dios manda un juicio a alguien, cuando Dios desata la justicia en alguien, es porque Dios se cansó de esperar. Dios se cansó de darle oportunidad tras oportunidad tras oportunidad a esta persona de que se arrepintiese, y esta persona se empeñó en seguir pecando y en seguirle fallando al Señor. ¿Se me explica? El silencio de Dios no significa que Dios te haya dado la espalda. No significa que Dios esté mudo. No significa que Dios ya no hable incluso audiblemente. Significa que Él quiere formar algo en ti y en mí. Ve a la casa del Señor. Sírvele a Dios. Sírvele al Señor en ese ministerio que Él mismo te puso. Sírvele al Señor en esa área en la iglesia donde Él mismo te puso. Pero hazlo con una intención correcta. Pero hazlo tratando de agradarle a Él. Hazlo sabiendo que esa es la razón por la cual tú estás todavía en este mundo. ¿Sí me explico? Dios es intencional. Por ende, nosotros también lo somos. Dios es un Dios intencional. No es casualidad. No es casualidad que mi último pasaje que yo haya llevado fue el pasaje que me sirvió para completar la cuota de la renta de mi moto del día. Y tampoco es casualidad que ese pasaje viviese al lado de la persona que es la dueña de la moto a la cual yo le pago la renta. ¿Sí me explico? No es casualidad. Solamente Dios lo pudo haber hecho. ¿Cuál es tu intención en servirle a Dios? ¿Cuál es tu intención en cantarle a Dios? ¿Cuál es tu intención en estar ministrando delante del altar de Dios? Hoy el Espíritu Santo está acá. Hoy el Espíritu Santo está acá. Yo recuerdo que hace algunos años yo me aparté del camino de Dios. Yo también ya lo he compartido por las redes. Yo mucho tiempo le serví a Dios, pero después de algunas cosas que pasaron dentro de la iglesia, que pasaron dentro de la casa del Señor, yo me aparté de su camino. Yo le di la espalda a Dios porque dije, si estas personas que son ministros, que son predicadores, están predicando el Evangelio y llevan una doble vida y no les pasa nada, entonces quiere decir que Dios no nos va a justiciar, que Dios no va a hacer nada para cambiar la situación de la iglesia. Y yo veía que estas personas que predicaban la palabra, ministraban en el altar de Dios, daban hoy un mensaje poderoso, y el día de mañana los vi yo, irse con la vecina, irse con el hermano y con el hermano de la iglesia. Lo más impactante acá, que eran personas que Dios sí las usaba, no eran cualquier persona, no eran cualquier lidercillo, eran personas que Dios sí usaba a grandes rasgos. Eran personas que Dios sí usaba en grandes niveles. Entonces tú hoy veías a este muchacho, esta muchacha predicar un mensaje poderoso, un mensaje impactante, pero el día de mañana lo veías mentarle la madre al vecino. ¿Sí me explico? Eran personas que no modelaban a Jesucristo de la forma que la Biblia me dice que tienen que modelar. Por eso nosotros no vamos a hacer mal testimonio. Sabemos que la gente pretexto busca para decir, mira, ahí va el hermano, mira, ahí va el pastorcito, mira, ve, el hermano ya se endemonió. Pretexto no busca la gente para tratar de señalarte a ti y a mí. Pero si con todo eso nosotros todavía añadimos más pretextos, añadimos más cosas para que ellos nos señalen, ¿qué crees que nos va a esperar a ti y a mí? Por eso debemos de tratar de ser testimonio. Debemos de tratar de hacer las cosas para Dios
Y que la gente que está allá afuera, la gente que nos observa, la gente que parece que no nos observa, porque hay personas que parece que no nos ven, que parece que no nos observan, que parece que no están pendientes de nosotros, pero bien que lo están. Bien que están pendientes de lo que haces, de lo que dices, de las reacciones que tú tienes. ¿Sí me estoy explicando? Buscando un pequeño error tuyo y mío para decir, mira, ahí está el hermanito, mira, ahí está la hermanita. ¿Sí me estoy explicando? Dios está hasta en los pequeños detalles. Dios se fija en todo lo que nosotros hacemos, cómo nosotros trabajamos para nuestros jefes seculares, cómo nosotros hacemos la obra del ministerio que nos encomendó, cómo nosotros vamos a predicarles a otros de Él y con qué actitud lo hacemos. Dios lo ve todo y a Dios no lo vamos a engañar. Porque la Biblia nos enseña que el Señor conoce nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos. Entonces el salmista decía, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. El salmista David sabía que él era su propio enemigo, que él era la persona que siempre terminaba frustrando lo que Dios quería hacer con su misma persona. El rey David sabía que él era aquella persona que se autosaboteaba a sí mismo, que autosaboteaba los planes de Dios en su persona. Por eso decía, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hoy el Señor va a entrar. Hoy el Señor va a entrar dentro de tu corazón y va a cambiar todas esas malas intenciones que tú tenías. Hoy el Señor va a enderezar esas malas intenciones que tú tenías para que tú le sirvas a Dios de corazón, para que tú le sirvas a Dios genuinamente. ¿Sí me estoy explicando? Yo sé que esta palabra está tocando tu corazón. Yo hago el tiempo, dejo de hacer cosas para venirte a predicar una palabra. Yo dejo de hacer cosas para venirte a compartir el Evangelio. Yo hago a un lado otras cosas para venir a decirte lo que el Señor quiere para tu vida. Yo no espero recibir nada a cambio, porque lo hago por amor. Porque lo hago porque amo a Dios y te amo a ti también como hijo de Dios y como criatura de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Yo no lo hago por ganancias deshonestas. Yo no hago por esperar algo a cambio. Yo no hago para esperar que otras personas me ayuden económicamente. Yo hago esto porque para esto nací y punto y final. ¿Sí me estoy explicando? Si Dios toca el corazón de los hermanos para bendecir mi vida, qué bueno, y si no lo hace, ni modo. Si Dios toca el corazón para darme algo a mí, que me vaya a ayudar, qué bueno, pero si no lo hace, ni modo. Yo no me voy a enojar con Dios. El pastor José Murillo decía el otro día en una de sus prédicas y daba el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron echados al horno de fuego y decía, porque así está escrito en su palabra, el Dios que nosotros tenemos nos va a salvar de ese horno de fuego, pero nosotros no nos vamos a postrar delante de tu Dios, Dios oh Rey, dice, pero si no nos salvase, pero si no nos librase, ni así vamos a dejar de servirle al Señor. Tú vas a seguir sirviéndole a Dios si no te sana. Tú vas a seguir sirviéndole a Dios si no te da ese esposo y esa esposa que esperas. Tú vas a seguir sirviéndole a Dios si no te da esa economía, esas finanzas que tú necesitas. Tú vas a seguir sirviéndole a Dios si no te da ese auto que tanto le has pedido. Tú le vas a seguir sirviendo a Dios si no te da los dones y talentos que tanto le has pedido. Le vas a seguir sirviendo a Dios con todo eso. O a la primera de cambios, te vas a apartar del Señor. Y esa era la palabra que yo quería compartirte el día de hoy. Yo en verdad espero que Dios haya bendecido tu vida a través de esta prédica. En verdad espero que el Señor te haya hablado. Porque yo ya te he compartido muchos testimonios de cómo a mí el diablo y los demonios me atacan en sueños cuando yo predico la palabra. Cada vez que yo predico el Evangelio, a mí el diablo y los demonios me vienen a querer amedrentar por a mí hablar la palabra, sí. Todo lo que yo hago, lo hago para el Señor. Y es tanto el impacto que no solamente a mí me pasa. Hay predicadores que le están sirviendo a Dios y son grandes instrumentos hoy en el mundo,
Pero esas personas cada vez que hacen un sermón, que predican el evangelio, son intentados amedrentar por los demonios para que ellos dejen de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Yo quiero orar por ti donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por la vida de cada persona que ha visto esta prédica desde el principio hasta el fin, Señor. Yo te pido por la vida de cada joven, de cada señorita, de cada varón, de cada mujer, de cada anciano, Señor, que ha visto esta prédica desde el principio hasta el fin. Y de toda persona que lo va a ver, Señor, más tarde, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada persona que va a ver esta prédica más tarde, Señor. Y de toda persona que ha visto esta prédica en vivo, Señor, yo te pido que tú le hables, Señor. Yo te pido que tú cambies las intenciones de sus corazones de cada uno de ellos. Si ellos tenían otra intención al servir, si ellos tenían otra intención, Señor, al hacer tu obra, Padre. Si ellos tenían otra intención al servirte, Señor, hoy tú, Señor, vas a purificar sus corazones. Vas a purificar sus intenciones, Señor. Hoy tú vas a producir en ellos, Señor, esa restauración total que su corazón necesita. Dice tu palabra, Señor, que cuando Saúl fue a buscar las asnas de su padre que se le habían perdido, Señor, él se encontró con el profeta Samuel, Señor. Y que el profeta Samuel le dijo: las asnas de tu padre han sido encontradas. Pero ahora tu papá se encuentra preocupado por tu vida, se encuentra preocupado por tu persona. Y cuando Saúl, el rey, se dio la vuelta, Señor, tú le mudaste el corazón. Cuando Saúl le dio la espalda, Señor, a Samuel, para irse en pos de su papá, tú le mudaste el corazón a Saúl, el rey de Israel, Señor. Oro, Señor, para que tú toques el corazón de las personas que han visto esta prédica y de las personas que la han de ver más tarde, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos. Yo sé, Señor, que muchos de ellos han sufrido de primera mano, Señor, lo que es que sus padres prefieran más a su hermano, que sus padres prefieran más a su hermana que a ellos, Señor. Yo sé también que a muchos de ellos les atormenta, Señor, el recuerdo de saber que son producto de un abuso, que son producto de una violación, Señor. Pero hoy, Espíritu Santo, tú vas a fortalecer a tus hijos, tú vas a desatar tu unción sobre las personas. Espíritu Santo, ven, Señor. Espíritu Santo, ven, Señor. Espíritu Santo, paseate por esta casa. Espíritu Santo, paseate, Señor, a través de los dispositivos electrónicos, a través de la computadora. Traspasa la computadora, Señor, la pantalla de la computadora, la pantalla de los celulares para hablarle a tus hijos, Señor. Espíritu Santo, te va a pasear por este lugar. Espíritu Santo, ven. Mi embrión vieron tus ojos, decía el salmista. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que iba yo a hacer en mi vida, dice tu palabra, Señor. Tu palabra nos enseña. Eres el que conoce el corazón. Eres el que conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, Señor. Porque tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los pétalos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada que no haya de ser discernido de tu presencia, Señor. Hay gente, Señor, que se acercaba a mí, que se acercaba a la vida de la gente que está viendo esta prédica para sacar un beneficio, para sacar provecho. Pero tú vas a salir en defensa de tus hijos. Levántese, Jehová. Levántese, Señor. Levántese, Señor.
sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Que tu prédica, Señor, toque el corazón de tus hijos. Tú sabes, Señor, que yo debo de hacer cosas por hacer lo que hago para ti, Señor. Tú sabes, Señor, que yo no hago esto para esperar nada a cambio, sino que lo hago para que la gente te conozca a ti, Señor, para que la gente experimente tu presencia. Hoy el aceite del Espíritu Santo se va a derramar sobre la cabeza de la gente que ha visto esta enseñanza, sobre la gente que ha puesto atención desde el principio hasta el final. Jesucristo de Nazaret. Hoy el Nazareno va a pasearse por este lugar. Hoy el Nazareno va a traspasar el espacio, el tiempo y la materia para decirte que Él es intencional en tu vida. Dios, no eres un accidente, no eres producto de un accidente, no eres producto de un error, eres un propósito del Padre, eres un propósito del Señor, eres una intención del Señor Jesús. Tú no naciste solamente por nacer. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un propósito principal. Eres una persona importante para el Señor. Eres una persona relevante en este mundo. Así como decían esos jóvenes, así como Sadrach, Mesach y Abednego dijeron cuando fueron echados al horno de fuego ardiente, Señor, el Dios que nosotros servimos nos ha de salvar. Oh Rey, de no adorar tu estatua y el horno de fuego. Pero si no lo hiciese, aún con todo eso, nosotros seguiremos sirviéndole al Señor. Seguiremos sin adorar la estatua falsa tuya. En el nombre de Jesucristo, nosotros te damos las gracias, Señor. Llévate toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.